El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días. Soy Pastora Grisel y en esta mañana quiero compartirte una meditación que viene en Santiago 1, versículo 2. Le voy a dar lectura. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Te doy gracias por cada una de las personas que va a escuchar esta meditación, y te ruego, Señor, que pueda hacer un ungüento a nuestro espíritu, y creemos, Señor, lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el título de esta meditación es Paciencia en las pruebas. Y lo primero que nos menciona Santiago es: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago considera las pruebas como inevitables, y él nos dice esto y al mismo tiempo nos habla de que las pruebas son ocasión para el gozo, no para una resignación desalentadora. Podemos tener gozo en medio de las pruebas debido a que son utilizadas para producir paciencia. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión no hemos pasado por muchas pruebas, por situaciones en las que a lo mejor pues nos cansamos, nos desanimamos, y en ocasiones muchas veces nos queremos como resignar? Pero fíjate lo que dice aquí: no es para una resignación desalentadora, porque sabemos que aquí la palabra nos está diciendo que la prueba nos va a ayudar a producir paciencia. ¿Y cuántos somos pacientes? Muchos de nosotros tenemos un carácter en donde la paciencia no es nuestra virtud, ¿verdad? No es como que seamos muy pacientes en general. Entonces, cuando pasamos por una prueba, por alguna situación difícil, pues quisiéramos que pasara lo más pronto posible. Pero en medio de la prueba, Dios va a probar nuestra fe. Dios prueba nuestra paciencia. Dios conoce a cada uno de nosotros y Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo tratar con nuestro corazón y Él sabe cómo guiarnos. Y sabes, la palabra paciencia no describe una espera pasiva. Cuando hablamos de paciencia pensamos que tenemos que estar quietos, sin hacer nada, simplemente esperando, ¿no?, a ver qué pasa. Pero no, o sea, esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. En el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando Dios le dijo que le diera a su hijo Isaac, muy seguramente Abraham estaba sufriendo. Era algo como con lo que a lo mejor él estaba batallando, y no era algo como que dijera: ay, sí, no pasa nada, voy y sacrifico a mi hijo, ¿no? Yo creo que sí hubo ese dolor en su corazón, porque era la promesa de Dios, y de repente Dios le dice: sacrifícame a tu único hijo. Imagínate esta parte, ¿no? Un hijo tan esperado por tantos años, y que fue literalmente un milagro, porque naturalmente no era algo imposible, pero Dios le prometió a Abraham un hijo.
y de pronto Dios mismo le dice, sacrifícamelo. Yo creo que Abraham sí sufrió, sin embargo no se rindió. Entonces es interesante que nosotros tomemos en cuenta que en medio de la prueba quizás sí vamos a sufrir, quizá vamos a llorar, quizá va a haber momentos en los que dices ya no puedo más, pero no debemos rendirnos. Al contrario, debemos de seguir luchando, debemos de seguir perseverando y sabiendo que todo Dios lo hace con un propósito. Tenemos que aprender, y yo quiero decirte esto, cuando nos habla que la prueba de vuestra fe produce paciencia, no es que la fe no es producida en las pruebas, más bien es probada a través de las pruebas. Por eso es que cuando Abraham tomó a su hijo en obediencia y cuando él fue a llevar a Isaac para sacrificarlo, o sea, yo quiero que te imagines un poco esa escena, ¿no? Cuando Isaac, su hijo, le dice, papá, ¿y dónde está el carnero que se va a ofrecer, no? O sea, todo lo que Abraham estuviese pensando, aún Isaac como su hijo, ¿qué estaban pensando ambos? Pero a través de esta prueba, la fe de Abraham fue probada, porque Dios miró el corazón de Abraham y que para Abraham no había nada más importante que Dios. Ahora, sí quiero hacer hincapié en que no era cualquier cosa lo que Abraham iba a hacer. Tú y yo podemos tener situaciones o problemas, a lo mejor, o pruebas en cuanto a, pues a veces pasamos por enfermedad, a veces situaciones económicas, o cosas, ¿no? que llega Dios a permitir en nuestra vida. Tenemos que aprender que a través de la prueba nosotros tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que creer en Dios, porque en las pruebas se revela qué tipo de fe tenemos. Piensa un momento, ¿qué tipo de fe tengo? Es muy fácil decir yo confío y yo tengo fe, pero cuando pasamos precisamente por alguna prueba, ahí es donde sale a relucir nuestra fe. La fe es la que es probada y eso demuestra que la fe es importante y preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas tan a fondo. Entonces, tú y yo, cuando estemos pasando por alguna prueba, no lo hagamos resignados, no lo hagamos esperando pasivamente, sino creyendo que Dios nos va a levantar y creyendo que vamos a pasar esa prueba, que vamos a seguir adelante. Y ojo, Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Ahora, volvemos a la parte donde Santiago nos dice, tened por sumo gozo. El tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Yo estoy contenta de saber que Dios está trabajando en mi vida. Yo estoy esperando en Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. La obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca eternamente. Te repito esta frase porque es interesante y creo que tiene mucho sentido en lo que estamos hablando. La obra de la paciencia viene lentamente y se produce para permitir que florezca eternamente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales, como dice Santiago, sin que os falte cosa alguna.
En el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la prueba, siempre va a relucir lo que hay en nuestro corazón como cristianos. Job, por ejemplo, también fue probado y fue una prueba bastante fuerte. Sus hijos se murieron, perdió todo lo que tenía, su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera, y después él enferma, y no era una enfermedad cualquiera. Y aunque Job sí se quejó, aunque Job pues estuvo quejándose continuamente con el Señor y defendiendo su causa, dice la Biblia que él adoró a Dios, él alabó a Dios en medio de lo que él estaba sufriendo, en medio de lo que él estaba pasando. Tenemos que entender que las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. Nosotros debemos de tomarlo como una oportunidad de crecimiento, aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón, porque aquí es donde se afirma nuestra fe, aquí es donde somos pacientes, aquí es donde demostramos verdaderamente en quién hemos creído, porque recuerda algo, cuando tú y yo somos probados, no estamos solos. Dios siempre estuvo con Job, Dios siempre estuvo con Abraham, y a veces se nos olvida. Y también tenemos que aprender que Dios es soberano y que Dios es muchísimo más inteligente y sabio que nosotros. Muchas de las pruebas por las que tú y yo pasamos no las vamos a entender. ¿Cuántas veces no nos hacemos esta pregunta y decimos, es que ¿por qué está pasando esto? Es que no entiendo por qué está sucediendo. Pero es ahí donde tenemos que aplicar esta parte de no tomarlo como una resignación y como decir, ay, pues ya a ver qué pasa. No, sino orar, sino perseverar, sino dejar que esta fe de cada uno de nosotros crezca, que cada uno de nosotros podamos madurar espiritualmente a través de las pruebas, que cada uno de nosotros a través de las pruebas podamos demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pese a lo que podamos estar pasando. Abraham no dijo, ay no, pues como Dios ya me quiere quitar a mi hijo, entonces yo ya no lo voy a seguir. Abraham no se menciona en la palabra que se haya quejado, que haya dicho, Señor, pero ¿por qué tú me diste un hijo, me lo prometiste y esperamos tanto para que ahora me lo quites? Él no dijo nada de esto, y la palabra nos deja ver tanto las virtudes como los errores de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. No solamente muestra las cosas buenas, sino también sus fallas. Y Abraham no se quejó. Abraham obedeció hasta el último momento. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel lo detuvo. Y su fe de este varón ahora es conocido como el padre de la fe, y Dios le llamó amigo. Porque a través de las pruebas de otros, no solamente Abraham demostró su lealtad, su amor hacia Dios, su fe, su paciencia para mientras él iba caminando con su hijo. Yo creo que, no sé, a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho, Señor, ¿dónde está el sacrificio? Ya vamos a llegar y no pasa nada. Él iba caminando y empezaron a hacer el altar para poner ahí a Isaac, y no pasaba nada, ¿sí? Yo te quiero llevar a esto, aún no pasaba nada, ya estaban poniendo la leña y todavía no estaba Dios todavía no había provisto el carnero.
Y no solamente pasó esto, sino que todavía ató a Isaac, lo amarró. Imagínate el corazón de Abraham en este momento y justo cuando ya iba a sacrificarlo, en ese momento Dios vino y lo detuvo. Pero fue un proceso desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Fue todo un proceso en su mente, en su corazón y todo el momento en el que él iba caminando para sacrificar a Isaac. Esto tenía que haber tenido paciencia y la seguridad de que Dios iba a hacer algo, porque aún les dijo a sus sirvientes: espérenme aquí y regresaremos. Abraham confiaba en Dios. Su fe era una fe digna de imitarse, porque él confiaba en su padre y él dijo: vamos a regresar. No dijo: voy a regresar, espérenme aquí, ahorita vuelvo, ahorita vamos a regresar, perdón. Entonces, amados, que tú me estás escuchando, si estás pasando por un tiempo de prueba, ten gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ten paciencia y ten fe. No una paciencia resignada, sino una paciencia que resiste la prueba, que sigue adelante, que no se estanca, que no se detiene, sino que avanza. Y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo, y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo, y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús. Amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Abraham estuviese pensando aún Isaac como su hijo, ¿qué estaban pensando ambos? Pero a través de esta prueba, la fe de Abraham fue probada, porque Dios miró el corazón de Abraham, y que para Abraham no había nada más importante que Dios. Ahora, sí quiero hacer hincapié en que no era cualquier cosa lo que Abraham iba a hacer. Tú y yo podemos tener situaciones o problemas, a lo mejor, o pruebas en cuanto a, pues a veces pasamos por enfermedad, a veces situaciones económicas, o cosas, ¿no?, que llega Dios a permitir en nuestra vida. Tenemos que aprender que a través de la prueba nosotros tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que creer en Dios, porque en las pruebas se revela qué tipo de fe tenemos. Piensa un momento, ¿qué tipo de fe tengo? Es muy fácil decir yo confío y yo tengo fe, pero cuando pasamos precisamente por alguna prueba, ahí es donde sale a relucir nuestra fe. La fe es la que es probada, y eso demuestra que la fe es importante y preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas tan a fondo. Entonces, tú y yo, cuando estemos pasando por alguna
prueba, no lo hagamos resignados, no lo hagamos esperando pasivamente, sino creyendo que Dios nos va a levantar y creyendo que vamos a pasar esa prueba, que vamos a seguir adelante. Y ojo, Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Ahora, volvemos a la parte donde Santiago nos dice: tened por sumo gozo. El tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Yo estoy contenta de saber que Dios está trabajando en mi vida. Yo estoy esperando en Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. La obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca eternamente. Te repito esta frase porque es interesante y creo que tiene mucho sentido en lo que estamos hablando. La obra de la paciencia viene lentamente y se produce para permitir que florezca eternamente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales, como dice Santiago, sin que os falte cosa alguna. En el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la prueba, siempre va a relucir lo que hay en nuestro corazón como cristianos. Job, por ejemplo, también fue probado y fue una prueba bastante fuerte. Sus hijos se murieron, perdió todo lo que tenía. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Y después él enferma, y no era una enfermedad cualquiera. Y aunque Job sí se quejó, aunque Job pues estuvo quejándose continuamente con el Señor y defendiendo su causa, dice la Biblia que él adoró a Dios, él alabó a Dios en medio de lo que él estaba sufriendo, en medio de lo que él estaba pasando. Tenemos que entender que las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. Nosotros debemos de tomarlo como una oportunidad de crecimiento, aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón, porque aquí es donde se afirma nuestra fe, aquí es donde somos pacientes, aquí es donde demostramos verdaderamente en quién hemos creído, porque recuerda algo, cuando tú y yo somos probados, no estamos solos. Dios siempre estuvo con Job, Dios siempre estuvo con Abraham, y a veces se nos olvida. Y también tenemos que aprender que Dios es soberano y que Dios es muchísimo más inteligente y sabio que nosotros. Muchas de las pruebas por las que tú y yo pasamos no las vamos a entender. ¿Cuántas veces no nos hacemos esta pregunta y decimos, es que ¿por qué está pasando esto? Es que no entiendo por qué está sucediendo. Pero es ahí donde tenemos que aplicar esta parte de no tomarlo como una resignación y como decir, ay, pues ya a ver qué pasa. No, sino orar, sino perseverar, sino dejar que esta fe de cada uno de nosotros crezca, que cada uno de nosotros podamos madurar espiritualmente a través de las pruebas, que cada uno de nosotros a través de las pruebas podamos demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pese a lo que podamos estar pasando. Abraham no dijo, ay no, pues como Dios ya me quiere quitar a mi hijo, entonces yo ya no lo voy a seguir. Abraham no se menciona en la palabra que se haya quejado, que haya dicho, Señor, pero ¿por qué
tú me diste un hijo, me lo prometiste y esperamos tanto para que ahora me lo quites. Él no dijo nada de esto, y la palabra nos deja ver tanto las virtudes como los errores de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. No solamente muestra las cosas buenas, sino también sus fallas. Y Abraham no se quejó. Abraham obedeció hasta el último momento. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel lo detuvo. Y su fe de este varón ahora es conocido como el padre de la fe, y Dios le llamó amigo. Porque a través de las pruebas de otros, no solamente Abraham demostró su lealtad, su amor hacia Dios, su fe, su paciencia para mientras él iba caminando con su hijo. Yo creo que, no sé, a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho: Señor, ¿dónde está el sacrificio? Ya vamos a llegar y no pasa nada. Él iba caminando y empezaron a hacer el altar para poner ahí a Isaac, y no pasaba nada, ¿sí? Yo te quiero llevar a esto. Aún no pasaba nada, ya estaban poniendo la leña y todavía no estaba Dios todavía no había provisto el carnero. Y no solamente pasó esto, sino que todavía ató a Isaac, lo amarró. Imagínate el corazón de Abraham en este momento, y justo cuando ya iba a sacrificarlo, en ese momento Dios vino y lo detuvo. Pero fue un proceso desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Fue todo un proceso en su mente, en su corazón, y todo el momento en el que él iba caminando para sacrificar a Isaac. Esto tenía que haber tenido paciencia y la seguridad de que Dios iba a hacer algo, porque aún les dijo a sus sirvientes: espérenme aquí y regresaremos. Abraham confiaba en Dios. Su fe era una fe digna de imitarse, porque él confiaba en su padre, y él dijo: vamos a regresar. No dijo: voy a regresar, espérenme aquí, ahorita vuelvo. Ahorita vamos a regresar, perdón. Entonces, amados, que tú me estás escuchando, si estás pasando por un tiempo de prueba, ten gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ten paciencia y ten fe. No una paciencia resignada, sino una paciencia que resiste la prueba, que sigue adelante, que no se estanca, que no se detiene, sino que avanza, y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo, y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo, y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús. Amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Pues estuvo quejándose continuamente con el Señor y defendiendo su causa. Dice la Biblia que él adoró a Dios, él alabó a Dios en medio de lo que él estaba sufriendo, en medio de lo que él estaba pasando. Tenemos que entender que las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. Nosotros debemos de tomarlo como una oportunidad de crecimiento, aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón, porque aquí es donde se afirma nuestra fe, aquí es donde somos pacientes, aquí es donde demostramos verdaderamente en quién hemos creído, porque recuerda algo, cuando tú y yo somos probados, no estamos solos. Dios siempre estuvo con Job, Dios siempre estuvo con Abraham, y a veces se nos olvida. Y también tenemos que aprender que Dios es soberano y que Dios es muchísimo más inteligente y sabio que nosotros. Muchas de las pruebas por las que tú y yo pasamos no las vamos a entender. ¿Cuántas veces no nos hacemos esta pregunta y decimos, es que ¿por qué está pasando esto? Es que no entiendo por qué está sucediendo. Pero es ahí donde tenemos que aplicar esta parte de no tomarlo como una resignación y como decir, pues ya a ver qué pasa. No, sino orar, sino perseverar, sino dejar que esta fe de cada uno de nosotros crezca, que cada uno de nosotros podamos madurar espiritualmente a través de las pruebas, que cada uno de nosotros a través de las pruebas podamos demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pese a lo que podamos estar pasando. Abraham no dijo, no, pues como Dios ya me quiere quitar a mi hijo, entonces yo ya no lo voy a seguir. Abraham no se menciona en la palabra que se haya quejado, que haya dicho, Señor, pero ¿por qué tú me diste un hijo, me lo prometiste y esperamos tanto para que ahora me lo quites? Él no dijo nada de esto, y la palabra nos deja ver tanto las virtudes como los errores de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. No solamente muestra las cosas buenas, sino también sus fallas. Y Abraham no se quejó. Abraham obedeció hasta el último momento. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel lo detuvo. Y su fe de este varón ahora es conocido como el padre de la fe, y Dios le llamó amigo. Porque a través de las pruebas de otros, no solamente Abraham demostró su lealtad, su amor hacia Dios, su fe, su paciencia para mientras él iba caminando con su hijo. Yo creo que, no sé, a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho, Señor, ¿dónde está el sacrificio? Ya vamos a llegar y no pasa nada. Él iba caminando y empezaron a hacer el altar para poner ahí a Isaac, y no pasaba nada, ¿sí? Yo te quiero llevar a esto, aún no pasaba nada, ya estaban poniendo la leña y todavía no estaba Dios todavía no había provisto el carnero. Y no solamente pasó esto, sino que todavía ató a Isaac, lo amarró. Imagínate el corazón de Abraham en este momento, y justo cuando ya iba a sacrificarlo, en ese momento Dios vino y lo detuvo. Pero fue un proceso desde el momento en que Dios
le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, fue todo un proceso en su mente, en su corazón y todo el momento en el que él iba caminando para sacrificar a Isaac. Esto tenía que haber tenido paciencia y la seguridad de que Dios iba a hacer algo, porque aún les dijo a sus sirvientes: espérenme aquí y regresaremos. Abraham confiaba en Dios, su fe era una fe digna de imitarse, porque él confiaba en su padre. Y él dijo: vamos a regresar. No dijo: voy a regresar, espérenme aquí, ahorita vuelvo, ahorita vamos a regresar, perdón. Entonces, amados, que tú me estás escuchando, si estás pasando por un tiempo de prueba, ten gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ten paciencia y ten fe. No una paciencia resignada, sino una paciencia que resiste la prueba, que sigue adelante, que no se estanca, que no se detiene, sino que avanza y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús. Amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los errores de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. No solamente muestra las cosas buenas, sino también sus fallas. Y Abraham no se quejó. Abraham obedeció hasta el último momento. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel lo detuvo. Y su fe de este varón ahora es conocido como el padre de la fe, y Dios le llamó amigo, porque a través de las pruebas de otros, no solamente Abraham demostró su lealtad, su amor hacia Dios, su fe, su paciencia para mientras él iba caminando con su hijo. Yo creo que, no sé, a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho: Señor, ¿dónde está el sacrificio? Ya vamos a llegar y no pasa nada. Él iba caminando y empezaron a hacer el altar para poner ahí a Isaac y no pasaba nada, ¿sí? Yo te quiero llevar a esto. Aún no pasaba nada, ya estaban poniendo la leña y todavía no estaba Dios todavía no había provisto el carnero. Y no solamente pasó esto, sino que todavía ató a Isaac, lo amarró. Imagínate el corazón de Abraham en este momento y justo cuando ya iba a sacrificarlo, en ese momento Dios vino y lo detuvo. Pero fue un proceso desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Fue todo un proceso
en su mente, en su corazón y todo el momento en el que él iba caminando para sacrificar a Isaac. Esto tenía que haber tenido paciencia y la seguridad de que Dios iba a hacer algo, porque aún les dijo a sus sirvientes: espérenme aquí y regresaremos. Abraham confiaba en Dios, su fe era una fe digna de imitarse, porque él confiaba en su padre y él dijo: vamos a regresar. No dijo: voy a regresar, espérenme aquí, ahorita vuelvo, ahorita vamos a regresar, perdón. Entonces, amados, que tú me estás escuchando, si estás pasando por un tiempo de prueba, ten gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ten paciencia y ten fe. No una paciencia resignada, sino una paciencia que resiste la prueba, que sigue adelante, que no se estanca, que no se detiene, sino que avanza y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El corazón de Abraham en este momento y justo cuando ya iba a sacrificarlo, en ese momento Dios vino y lo detuvo. Pero fue un proceso desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Fue todo un proceso en su mente, en su corazón y todo el momento en el que él iba caminando para sacrificar a Isaac. Esto tenía que haber tenido paciencia y la seguridad de que Dios iba a hacer algo, porque aún les dijo a sus sirvientes: espérenme aquí y regresaremos. Abraham confiaba en Dios, su fe era una fe digna de imitarse, porque él confiaba en su padre y él dijo: vamos a regresar. No dijo: voy a regresar, espérenme aquí, ahorita vuelvo, ahorita vamos a regresar, perdón. Entonces, amados, que tú me estás escuchando, si estás pasando por un tiempo de prueba, ten gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ten paciencia y ten fe. No una paciencia resignada, sino una paciencia que resiste la prueba, que sigue adelante, que no se estanca, que no se detiene, sino que avanza y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén.
Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a regresar, no dijo voy a regresar, espérenme aquí, ahorita vuelvo, ahorita vamos a regresar, perdón. Entonces, amados que tú me estás escuchando, si estás pasando por un tiempo de prueba, ten gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ten paciencia y ten fe. No una paciencia resignada, sino una paciencia que resiste la prueba, que sigue adelante, que no se estanca, que no se detiene, sino que avanza. Y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y no como algo desalentador, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Dios sí, Dios es soberano, Dios lo sabe todo y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida, que es para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y para nuestra madurez espiritual. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y oramos porque Dios cada día trabaje con nuestras vidas como el buen alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Este tiempo y gracias, Señor, porque la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén.
Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.